Y en este capítulo 24 y 25 quiero cubrir estos dos capítulos y solamente voy a leer casi la mayoría de las veces, ya que son cosas que hemos ya visto y algunos detalles que podemos solamente observar de estos últimos capítulos de Levítico. Pero el capítulo 24 se llama La ley puesta en acción, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto la ley puesta en acción? ¿Cuántos de ustedes han recibido tickets, verdad? Todos, ¿verdad? Eso es la ley puesta en acción, ¿no lo crees? Y eso dices, wow, a veces cuando las multas salen, híjole, son muy caras, ¿no? Pero bueno, está esa ley en acción. Pero vamos a ver de lo que se trata aquí en la Biblia, lo que es la ley. Cuando nosotros escuchamos la ley, creo que no nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Sienten como que es una obligación y se tiene que seguir. Pero bueno, vamos a ver y vamos a comenzar a adentrarnos en lo que es la parte número 1 del versículo 1 al 9. Y esto es cuidado por el tabernáculo. ¿Se acuerdan qué es el tabernáculo? La tiendita, ¿no? Donde Jesús diseñó porque Él quería mostrarse para el pueblo de Israel. Y de esa manera es como Él se iba a mostrar. Pero el tabernáculo tenía muchos detalles y se tenía que hacer todo al pie de la letra. Pero vamos a comenzar del versículo 1 al 4 y vamos a ver el cuidado por las lámparas del tabernáculo. ¿Qué tan importante es una lámpara en una casa? Creo que es vital, ¿no? Nadie puede vivir y a lo mejor quizás si te dijeran, si tú quitaras de todos los muebles que tú tienes y dejaras en tu casa, ¿qué harías? Pues dejarías creo quizás una lámpara, ¿no? Porque es necesaria, es una necesidad. Pero vamos a ver aquí, dice, en versículo 1 dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel, una vez más, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, ¿verdad? Dice, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ahora, notamos aquí que esas lámparas no son como las lámparas de hoy, ¿verdad? Porque ya usamos la electricidad. Antes no había eso, no había la electricidad hasta que Edison, ¿verdad? Y me acuerdo porque siempre pagó el bill de la electricidad, no porque sea muy sabio, ¿verdad? Pero ahora usamos la electricidad, pero en aquellos entonces usaban que aceite puro de olivas machacadas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto árboles de olivo? Se ven bonitos, ¿no? Pero lo interesante del árbol de olivo es que toma mucho tiempo para crecer. Mucho tiempo. Pero lo más interesante de este árbol es de que el olivo lo usaban para diferentes cosas. Lo usaban en aquellos entonces para jabón, lo usaban para el aceite, lo usaban aún así para medicina y tantas cosas que tú podías extraer de este árbol tan interesante. Y aún así quizás a lo mejor tú puedes encontrar productos hechos por aceite de olivo, ¿verdad? Aún así creo para cocinar, ¿no? Está eso. Pero aquí observamos las lámparas en el tabernáculo. Dice que estaban puestas en el pedestal de oro sólido. ¿Se acuerdan cómo eran las lámparas? Se dice que eran hechas, era una pieza hecha de solo una pieza. Y era diseñada por el artesano. ¿Se acuerdan del artesano? Que tenía que estar ahí haciendo esa lámpara interesante. Dice que era la única fuente de luz para el tabernáculo. Imagínense. Era la única fuente de luz
para el tabernáculo. Y dice que debían de ser atendidas constantemente, proveyendo que aceite de oliva puro y cortando sus mechas, para que pudieran continuamente dar ¿qué? Luz. No sé si ustedes cuando van a un campamento, no sé, bueno, en aquellos entonces, en mis tiempos, ahora sí puedo decir en mis tiempos, ¿verdad? Híjoles, ya me siento viejo también. Pero no sé si ustedes llegaron a usar lámparas con gasolina quizás, o no sé, ahora creo que se usa propane, ¿no? Propano y todo eso. Pero siempre tenías que estar ahí constante viendo que no se apagara. Me acuerdo de que mi padre tenía un tanque así, creo que era de propano y tenía que encender. A mí me daba mucho miedo cuando la encendía, ¿verdad? Porque dice, ay, vaya a explotar, ¿no? Y dije, ay, me daba mucho miedo. Pero eso es lo que nos daba luz, cuando se iba la luz, y era muy regular, porque donde vivíamos eran terrenos que apenas se estaban construyendo, ¿no? Entonces no había tanta tecnología, tantas instalaciones de electricidad y todo eso. Pero eso nos ayudaba a mantener la casa alumbrada. Pero vemos aquí que dice que ellos tenían que mantener ese candelero constantemente que prendidos. Y es tan importante eso, que nosotros podamos hacer lo mismo, tener esa luz constante en nosotros. Y tú podrías decir, bueno, ¿qué quiere decir eso de luz? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de eso, vamos a notar que también en esta porción de la Biblia, aquí en Levítico capítulo 24, dice que desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Interesante, ¿no? Porque como a qué hora sería que cuando se oscurece, pues ya empiezas a prender las velas y las luces. Yo cuando iba al rancho ya veía la oscuridad y todavía se alumbraba, ¿verdad?, por las estrellas. Pero había un tiempo que entonces ya tenían que emprender que las velas o lo que se tenía que ver en ese lugar. Pero nota aquí que dice Jesús, y creo que podemos ver ahora una aplicación acerca, dice que desde la tarde hasta la mañana, dice Jesús nunca paró de ser la luz del mundo. Eso tú lo puedes observar en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 8, versículo 2. Escríbelo porque es bueno que lo puedas leer más adelante. Juan 8, 12. Y dice que Jesús nunca paró de ser la luz del mundo. Nunca tomó un descanso de ello. Y la pregunta para nosotros es, ¿realmente somos luz constante? ¿O somos de aquellos que nos apagamos y solamente nos prendemos los domingos en la tarde, verdad? Creo que es importante en nosotros ser luz a las naciones, ¿verdad? Luz en las calles, ¿verdad? No sé si te has visto cuando tú vas a una calle y está oscura, qué miedo hay. Hay pánico. ¿Por qué? Porque a lo mejor las luces de las calles están apagadas. Me acuerdo que ya en México los de las bandas rompían las lámparas de las calles para que se hiciera un poco más misteriosa la calle, ¿verdad? Y era pues un problema porque no podías ver nada, pero en sí ellos lo hacían adrede. ¿Por qué? Porque querían que ese lugar estuviera oscuro. Y claro, para hacer sus maldades, ¿verdad? Pero vemos aquí que Jesús nunca tomó descanso. También jamás debemos de detenernos de ser luz del mundo. Escribe este pasaje, Mateo 5:14. Nunca debemos de detenernos de ser luz del mundo. Pero únicamente podremos hacer esto mientras somos provistos de ¿qué? Continuamente. ¿Qué necesitamos? Si nosotros queremos ser luz, ¿qué necesitamos nosotros en nuestra vida? Bueno, en este caso se necesitaba el aceite de olivo. Y para nosotros como cristianos necesitamos el Espíritu Santo, que es un símbolo del aceite, ¿verdad? Perdón, al contrario. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y para nosotros, ¿qué entendemos como cristianos? Nosotros necesitamos el Espíritu Santo ¿para qué? Para hacer luz. Luz a las naciones. Y es tan importante.
Y yo sé que cuando tú sales de este lugar, llegas, sales recargado, no como de baterías, como que ahora en los días ya se conectan y se cargan sus teléfonos con esos adaptadores, ¿verdad? Cuando llegas aquí como que te enchufas, ¿verdad? Y sales bien recargado, ¿no? Tu rostro hasta brilla, dices, wow, ¿qué le pasó, verdad? Se puso champú Caprice o algo así, no, es simplemente lo que tú has recibido aquí. Y estamos hablando del Espíritu Santo tan importante para nosotros como cristianos. Ahora, no solamente eso, pero dice que también, nota aquí cuando dice nuestras mechas cortas, debemos de tener que nuestras mechas cortadas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pasar por entrenamiento a través de qué? De las pruebas. ¿Eres de mecha corta o de mecha larga, verdad? A veces dice, no sé si has escuchado esa frase, eres de mecha corta o de mecha larga, ¿verdad? Pero quiere decir que si eres mecha corta, explotas al momento, ¿verdad? Bueno, eso no quiere decir aquí eso, ¿verdad? Pero se me viene a la mente. Pero en sí, cuando decimos que somos de mechas cortadas, realmente es pasar por entrenamiento a través de las pruebas. Y cuando nota eso, cuando pasan las pruebas, es difícil, pero debemos nosotros de ser luz. Ahora, versículo del 5 al 9, vamos a ver, ya vimos lo que es el candelero y la importancia de ser luz en el mundo. ¿Y se acuerdan dónde estaba el candelero? En el lugar santo. Y ahora vamos a ver el pan, el cuidado del pan del tabernáculo, que también estaba en el lugar santo. Fíjate lo que dice el versículo del 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Imagínate. A veces cuando dice 12 tortas se me imaginan tortas así como las cubanas, ¿no? Y cosas así. Pero no, son panes, ¿verdad? Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Sobre la mesa limpia delante de Jehová pondrás también sobre cada hilera incienso, ¿qué? Puro. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahora, no solamente el candelero, pero nota aquí que dice que va a tomar flor de harina. Y esa flor de harina era una harina muy finita, cuando dice de efa. Ahora este pan del tabernáculo habla, ¿saben de qué? Del compañerismo y comunión con Dios. Cada mueble en el tabernáculo tiene un gran significado para nosotros. Nota esto que estamos ahorita hablando de los muebles dentro de lo que es el lugar santo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Yo entonces tengo que ser luz y no solamente eso, pero tengo que tener ¿qué? Una comunión con Dios. ¿Y sabes qué? Vas a estar viviendo ¿en qué? En santidad, porque estás en el lugar santo. Y es tan importante. Ahora este pan es llamado pan de la propiciación, de acuerdo de lo que nosotros vimos en Éxodo 25, 30. ¿Sabes qué? El significado de este pan literalmente era el pan del rostro. El pan del rostro, en el sentido de que era comido en la presencia o delante del rostro de Dios. Interesante, ¿no? Muy interesante. Ahora, nota aquí que dice también, dice que lo comerán en lugar santo. Y de manera significativa, Dios quería que el compañerismo fuera que fresco. Él no quería una comunión rancia con su pueblo, sino una relación que fresca, nueva. Es por eso que nosotros en la iglesia o cuando tú vas a la iglesia, siempre hay que una comunión, ¿no? Una santa cena, cuando está el pan y el vino. Y cuando nosotros somos partícipes de eso, bueno,
estamos recordando lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Y así como nosotros vemos el pan, era prácticamente el rostro, ¿verdad? En este caso de Jesús. Pero también eso implica una comunión fresca con Dios. Y es tan importante que nosotros seamos partícipes de eso. Es por eso que dice Jesús, realmente el deseo que yo quiero es que ustedes participen de la comunión. Y es por eso que dice, examínense, realmente pongámonos a cuentas, ¿no? Y entonces seamos partícipes de eso. Ahora, la parte número 2, vamos a ver del versículo 10 al 23 para terminar este capítulo. Vamos a ver el caso del blasfemo egipcio. ¿Qué es lo que pasó con este egipcio? Y cómo tuvo que haber un proceso para llevar este caso a cabo. Y vamos a comenzar del versículo 10 al 12. Y primero es lo que se llama el crimen del blasfemo egipcio. Y vamos a leer y dice así el versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. O sea, que una bronca, como dicen por ahí, ¿no? Dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba, ¿qué? Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Nota esto, ¿verdad? Hizo una violación y entonces lo llevaron a la cárcel por haber que blasfemado el nombre. Ahora, nota aquí que dice que el hijo de la mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Ahora, este hombre, que era mitad egipcio y mitad hebreo, ¿no? Era una mezcla ahí. Dice que era parte de la multitud mezclada, y eso tú lo vas a ver en aquellos entonces en el libro de Éxodo capítulo 12, 38, el cual salió con Israel fuera de Egipto. ¿Se acuerdan que estaban en Egipto? Bueno, quizás pudo haber una mezcla ahí. Pero dice que él cometió el crimen de ¿qué? De blasfemia, el cual era atacar a alguien, especialmente a Dios, con las palabras. Y creo que yo sé que tú has escuchado a lo mejor, aún así hoy en día, como gente blasfema el nombre de Dios. Y dice, de alguna manera, es como la idea moderna de abuso verbal, ¿verdad? Ahora hoy en día ya no dicen blasfemia, dicen es un abuso verbal. Pero usualmente dirigida ¿a quién? A Dios. Y al parecer era común para los egipcios el maldecir a sus múltiples dioses. O sea que era común. Es como ahorita, hoy en día, pues la gente que está en el mundo habla palabras groseras, ¿verdad? Y es común, ¿verdad? Y dicen palabras que para nosotros como cristianos pues son groserías, ¿no? Pero para aquellos entonces los egipcios maldecían a sus múltiples dioses. Voy a decir dioses con D minúsculas porque solamente hay un Dios. Y es el Dios que nosotros creemos. Y la raíz del pecado de este hombre es que él considera al Señor Dios de Israel al mismo nivel de los débiles dioses egipcios. Nota eso. Eso es lo que hizo este hombre, una blasfemia en el nombre de ¿quién? De Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente lo toma en vano, mucha gente realmente no pone el nombre de Dios, lo rebaja como si fuera un dios egipcio en este caso. Pero nota qué es lo que sucede de esta situación. ¿Qué pasa con este hombre blasfemo egipcio?
Y vamos a ver cuál es la pena. Versículo 13 al 16, nota esto. Y dice así. Y Jehová habló, ¿a quién? A Moisés. Dice Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera de ¿qué? Del campamento. Y todos los que le oyeron, ponga su mano sobre ¿qué? La cabeza de él. Imagínate, todos ahí, wow, poniendo la cabeza sobre él. Las manos sobre la cabeza de él. Y dice, y apedrélo toda la congregación. Ah, caray, pues ese está más duro, ¿verdad? Y dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará que su iniquidad. Y el que blasfemar el nombre de Jehová, ha de ser ¿qué? Muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Está tremendo, ¿no? Imagínense si lo hiciéramos hoy en día, pues. Estaría vacío el mundo, ¿verdad? Se acabarían las piedras a lo mejor, ¿verdad? Pero nota eso. Ahora, nota aquí, y es algo interesante. De acuerdo con el principio que nosotros vamos a ver en Deuteronomio capítulo 17, se dice que 2 o 3 testigos públicamente colocaban sus manos en el acusado como un testimonio seguro de su culpa. Y así el acusado conocería ¿a qué? A su acusador. O sea, que diciendo, pues es esta persona, ¿no? Y pobre de él, ¿no? Y nota, dice que lo tenían que apedrear. No sé si, bueno, en México tantas cosas pasan, ¿verdad? Cuando apedrean a la gente, híjoles, ¿verdad? O cuando están, me acuerdo que se aventaban las piedras, ¿no? Y pues es lo único que pueden usar como arma. Pero vemos aquí que Dios ordenó la ejecución por medio de que de lapidación por varias razones. Primero, las piedras eran y son abundantes en Israel. O sea que si tú vas a Israel, la piedra abunda. O sea que no les va a faltar ni una piedra. Creo que hasta hay un lugar que se llama Petra, ¿verdad? Y viene de la palabra piedra, ¿no? Pero eso es Petra. Por eso dicen Pedro, Petra, pero eso sale de eso. Pero bueno, ese no es el caso. Pero bueno, hay abundancia de piedras. Así que era un medio que estaba listo para ¿qué? Para la ejecución. O sea que era algo fácil para hacer. También era para que la comunidad pudiera participar de la ejecución. Imagínate. Es por eso que vemos la escena cuando iban a apedrear a la mujer delante de Jesús, ¿se acuerdan? Ya todos estaban con sus piedrotas, no imagínate una piedrota grandota, no sé. Pero para aquellos que realmente hacían esa ejecución, tanto como disuasivo, así como una manera de proclamar. Este hombre no solamente ha pecado contra Dios, ha pecado en contra también de ¿qué? De la comunidad. Ahora, a veces pienso, bueno, qué cruel es eso, ¿verdad? Pero también debemos de pensar cómo es que una persona blasfema el nombre de Dios. Y creo que también para nosotros hay un celo de eso, ¿no? Que realmente dices, bueno, creo que hasta te dan ganas de agarrar más piedras, ¿no? Decir, ¿cómo puedes hacer eso? Blasfemar el nombre de Dios. Y es por eso que decía que, bueno, en este caso observamos que también es un pecado en contra de lo que la comunidad es, por haber dicho grande blasfemia en contra del nombre de Dios. Ahora, ahí prácticamente pues acaba ese hombre blasfemo, ¿no? Apedreado, y termina su historia. Pero vamos a ver ahora, del versículo 17 al 22, vamos a ver provisiones para la ley y el orden, y vamos a ver de lo que se trata. Dice así: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra ¿qué? La muerte. Y es por eso que hay lugares que es pena de muerte, ¿no? O sea, si matan a alguien. El que hiere a algún animal ha de restituirlo. Animal, ¿por qué? Animal, o sea que tiene que pagar a otro animal, ¿verdad? Si se mataban al perro, pues le ponían otro perro, ¿verdad? Pero no le daban gato por liebre, ¿verdad? Porque eso no se valía.
Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal se hará a él. El que hiere algún animal, ¿ha de qué? Restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural, porque yo soy, ¿qué? Jehová vuestro Dios. Ahora, en el contexto de dar la pena de muerte al blasfemio egipcio, la historia que vimos anteriormente, Dios declara un principio fundamental de su justicia. Los crímenes deben de ser, ¿qué? Castigados, pero en proporción con el crimen. Eso era importante. Ahora, no sé si tú has visto, tú has escuchado esta frase, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y bien malos, ¿no? Así, como me acuerdo cuando dicen ojo por ojo, diente por diente, como en el oeste, ¿verdad? Y con la cara así bien mala, ¿verdad? Pero muchas personas han tomado esta frase, ojo por ojo, diente por diente, como un mandamiento. Por la intención de Dios era un límite para que ningún hombre o juez fuera capaz de crear su propio castigo. La naturaleza humana quiere herir a nuestro atacante de una peor manera que con la que fuimos heridos. Y creo que sí es cierto, ¿verdad? Si realmente, imagínate, si alguien te hiciera algún daño, tú quisieras, no sé, harías el peor castigo para la persona, ¿verdad? Y es por eso que había esta, si lo puedo decir así, regulación. Y se tenía que seguir de la misma manera. Aquí Dios pone un límite a la tendencia vengativa del hombre. Y está eso, ¿no? Es ese coraje de que uno tiene si realmente alguien mata a un familiar. ¿Qué es lo que sucede en la persona? La ira está fuerte en él. Lo que él quiere hacer es tomar venganza de la persona. Sin embargo, aquí vemos que tenía que ser un límite. Por eso están ahora las leyes. Y en este país esas leyes y se deben también de seguir al pie de la letra. Y a veces, lamentablemente, pienso que la razón de esto es por eso que hay muchos shootings, muchas personas que quieren vengarse de eso, de la situación que ellos están, y vemos tantas tragedias alrededor de no solamente del país, pero de todo el mundo, ¿no? Tantas cosas que pasan. Pero bien, vamos a seguir con ahora el último versículo 23. Vemos la ejecución del blasfemo egipcio y dice así: y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedraron. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado ¿a quién? A Moisés. Prácticamente, bueno, pues ellos obedecieron y pues la persona lamentablemente perdió la vida. Pero vamos a ver ahora el capítulo 25. Vamos ahora a cambiar y vamos a observar días de reposos especiales y jubileos. Qué bonito título, ¿no? Días de reposo. Ay, a todos nos gustan los días de reposo, ¿verdad? Está mejor que la ley en acción, ¿verdad? Pero vamos a ver. Y vamos a comenzar con la parte número 1 del versículo 1 al 7. El año sabático. Y dice así, y de esta sección, vamos a comenzar con los 2 versículos. La tierra y su sabático. Vamos a ver de lo que se trata. Dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará ¿qué? Reposo para Jehová. ¿Se acuerdan que ellos iban a una dirección de la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Donde dice que fluye leche y miel, ¿no? Y tantas cosas. Y dice que esa tierra guardará reposo para Jehová. Ahora,
Obviamente que este era un llamado para una gran fe por parte de Israel. ¿Y por qué digo eso? Bueno, debían de confiar en que Dios proveería lo suficiente en 6 años para que pudieran pasar por el séptimo. Ahora, quiero que escuches esto. Dice, en la fiesta de los tabernáculos, en el año sabático, la ley debía de leerse a todo el pueblo por los sacerdotes. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 31. Pero dice, cada año sabático también debía ser un tiempo para tener un extensivo seminario bíblico para toda la nación. O sea que tenía que haber 6 años de trabajo, y en el séptimo tendría que haber ¿qué? Un reposo. Ahora, imagínate, estás trabajando esa tierra por 6 años y después tiene que haber un descanso de esa tierra. ¿Qué pasaría con la gente? Híjole, pero pues ¿qué va a pasar, no? ¿De dónde vamos a sacar la ensaladita, no? Y la comida, ¿no? Hay preocupación, ¿no? Y eso a veces pasa con nosotros en la vida también cristiana. Cuando nosotros vemos y dices, bueno, vamos a asignar este tiempo para el día de Dios, el día del Señor. Y claro, para nosotros la mayoría es el domingo, ¿verdad? Y venimos a la iglesia, pero a veces nos enfrentamos con situaciones difíciles y dices, bueno, pero es que tengo que trabajar porque tú sabes, o sea, estamos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y aquí se tiene que trabajar, ¿o no? Y sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que también nosotros debemos de ¿qué? De dar prioridad en las cosas de Dios. Y de depender totalmente de Dios. Y de saber que Dios va a ¿qué? A proveer, ¿no lo crees? Imagínate, estos 6 años, el séptimo año, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Bueno, ellos tenían que depender totalmente de Dios. Y es por eso que dice que tenían que dar ese día de reposo. Ahora, nota el versículo 3 al 7. Dice, ¿cómo dar a la tierra su sabático? ¿Por qué dice sabático? Bueno, es un día de descanso. Fíjate lo que dice. Dice, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá ¿qué? Descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella. ¿Para qué? Para comer. En pocas palabras, yo voy a proveer, dice el Señor. No te preocupes. Y eso nosotros debemos de tomarla por fe. De saber que Dios va a darte una manera de que tú puedas caminar con Él y de saber que Él va a proveer para ti, ¿verdad? Y depender de Dios. Eso es depender de Dios. Y claro, se ha visto también que ecológicamente cuando tú le das un descanso a la tierra, es bueno porque la tierra comienza a volver a recibir esos nutrientes que necesita. Y claro, nosotros no somos campesinos, pero el campesino te puede dar una buena cátedra de la tierra y de decir, es necesario. Y es por eso que vemos cómo la palabra de Dios es perfecta, es sabia. Y cuando nosotros leemos de ella, observamos cómo es que Él creó todo a la perfección. Ahora vamos a ver la parte número 2, del 8 al 22, el año del jubileo. Y vamos a ver, del 8 al 12 dice, el año del jubileo no debía de observarse cada 50 años. Vamos a leer, dice así.
Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Nota eso. Entonces harás tocar fuertemente, ¿qué? La trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Se acuerdan que vimos eso en las fiestas? Que tenían que tocar la trompeta, ¿no? Bueno, no así, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero nosotros observamos, y aquí lo dice también, debería de tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis que libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, a cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Dice, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es que jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Ahora, cuando comienzas a leer esta porción, como que esos 7 años como que te descontrola. Pero vamos a ver aquí que el año del jubileo era de alguna forma como el año sabático, un año de descanso, un año de reposo, en el sentido de que no se plantaban cultivos y se le daba un descanso a la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar en ese año del jubileo? Todos, ¿verdad? Ay, yo sí, ¿verdad? No vamos a trabajar, qué bueno, ¿verdad? Un descanso. Pero eso era lo que es. Ahora nota aquí, del versículo 3 al 17, dice, en el año del jubileo la tierra regresaba a la familia original. Y vamos a ver qué pasa allí. Y dice así, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. O sea, que no hagan tranzas, ¿verdad? No digas, es que el que no es tranza no avanza, ¿verdad? No hay tranzas aquí. No engañar ninguno a su hermano. Y luego dice, conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. O sea que dice, cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá a él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy ¿qué? Jehová vuestro Dios. Ahora, pensando en esto, cuando dice volveréis cada uno a su posesión, se dice que cuando Israel entró a la tierra prometida, imagínense, qué bonito es, ¿no? ¡Wow! Esta es la tierra que tanto anhelábamos, ¿verdad? Y que tanto decía Dios acerca de esta tierra. La tierra fue asignada de acuerdo a tribus y familias. Estos rastros iniciales de la tierra serían la posesión permanente de esas familias. Y por lo tanto, la tierra en Israel jamás podría ser ¿qué? Vendida. O sea, que les daban sus tierritas. Eso es para ti, así como cuando te dan tu herencia, ¿no? Aquí este pedacito, de aquí a esta palmera, este es tuya, mijo. Esto puedes ahí hacer lo que tú quieras. Y entonces está ahí, ¿no? Y dice que no tenía que ser vendida, solamente podía ser arrendada. Y el precio de la renta estaría basado en los años que quedaban para el jubileo. O sea que estaban viendo esa cercanía del jubileo y dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos era el precio que ellos tenían que poner. Pero nota ahí que Dios decía, pero no engañen, ¿verdad? Porque Dios ya conoce a su rebaño, ¿verdad? Porque hacen de tantas que dicen, ¿saben qué? Pues no se pasen tampoco, ¿verdad?
No se pasen con su prójimo, sino realmente hagan lo que es correcto. Y esto aseguraba a que ninguna familia de manera permanente no tuviera tierra. Cada 50 años, escucha esto, cada familia tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Interesante, muy interesante. Ahora, versículo 18 a 22, vamos a ver la provisión de Dios para el año sabático. Y dice así: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Y ponerlos, ¿por qué? Por obras. O sea, que no te entre, como dicen, como nosotros decimos, ¿no? Que no te entre por un oído y te salga por el otro, ¿verdad? O sea, que realmente hagas las cosas. Y dice: y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará, ¿qué? Su fruto. Y comeréis hasta saciaros. En pocas palabras, si tú haces lo que yo te digo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar bien. Va a haber seguridad y vas a tener fruto. Y no solamente eso, pero nota aquí dice: y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Es como les había dicho, ¿qué va a pasar? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, dice, yo os enviaré, ¿qué? Mi bendición, ¿cuándo? El sexto año. Subraya eso, realmente, si un día llegas a pensar, ¿y qué va a pasar de mi vida? Dice, yo os enviaré mi bendición. Y dice, y ella hará que haya fruto, ¿por cuántos años? 3 años, nota eso. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. O sea que realmente era una bendición abundante, ¿verdad? No dijo, bueno, pues te voy a proveer para el siguiente año, ¿no? No, 3 años. Y aquí nosotros podemos confiar en que Dios provee para nuestras necesidades. Y escribe este pasaje, Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que serán añadidas. Debemos nosotros de confiar en eso. Parte número 3, del 23 al 34, ahora vamos a ver reglas en cuanto a la rendición de la propiedad. Y eso más en cuanto a propiedades, y vamos solamente a leer. Y dice así, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder de lo que compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Nota esto. ¿Cómo es que Dios siempre estaba proveyendo para ellos? Y a veces vienen esas altas y bajas en las personas, ¿verdad? Pero Dios está ahí ¿para qué? Para ayudar. Y esto también, como observamos, es una maravillosa ilustración de Jesús, nuestro pariente redentor, quien nos compró del mercado por esclavos. Nosotros estábamos siendo esclavos del pecado, pero ¿sabes qué? El hecho de que Él haya muerto por nosotros en la cruz, ¿sabes lo que sucedió? Ahora nosotros tenemos aunque un redentor y ahora somos salvos. Escribe estos pasajes para que en tu casa puedas leerlos. Romanos 3:24 y Primera de Corintios 6:20. Es importante entender esto también. 29 al 34, vamos a
a ver, la excepción para los bienes inmuebles urbanos. No lo tengo en mi pantalla, pero vamos a leerlo. Y dice así: el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poder redimir, y si no fue rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades de su posesión, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo. Pero cuanto a las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel, perdón, mas la tierra del ejido de las ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y eso, claro, es solamente de lo que ellos podían manejar, los terrenos. Pero vamos a ver la última parte, del 35 al 55. Y ahora vamos a ver acerca de prestando a los pobres. El título en sí es Cuidado de los pobres, pero vamos a leer el 35 al 38, prestando a los pobres. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, ¿tú lo qué? ¿Abusarás? No, ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás ¿qué? Temor de tu Dios. Subraya eso, temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros de la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. ¿Y qué está diciendo aquí? Bueno, este mandamiento, de manera específica, prohíbe, y lo voy a poner así resumido, prohíbe el hacer dinero de la desgracia de un hermano pobre. En lugar de hacer ganancia de su miseria, el mandato era simple: tú lo que ampararás. Y lamentablemente, te voy a decir, en este país sucede mucho esto. Y debemos de tener mucho cuidado. Nosotros estamos para amparar y no para hacer ganancia. Y tristemente me da el saber que aún en nuestros días, y aún así más, suceden estas cosas. Y creo que es bueno que nosotros podamos observar, nosotros que estamos aquí en este país. Pero bueno, por último, cuando un hebreo se hace esclavo debido a la deuda, y dice así: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, ni tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia en vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel
no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Ahora, cuando leemos esto acerca de la esclavitud, siempre pensamos como el pueblo de Israel estaba esclavizado con los egipcios, los golpeaban, ¿verdad? Los maltrataban. Ahora, en este caso, observamos anteriormente en unos capítulos que en sí la esclavitud, bueno, en sí puedo decir, teniendo siervos en casa de una persona, nos dábamos cuenta que ellos los cuidaban, ellos aún comían con ellos, ¿verdad? Y realmente les ayudaban y no los tomaban como cuando nosotros escuchamos de esclavitud, ¿verdad? Sino que realmente era una ayuda, y es por eso que dice que no os enseñorearéis cada uno sobre tu hermano ¿con qué? Con dureza. O sea que realmente no debíamos de meter mano dura en cuanto a esas personas que están sirviendo en una casa. Y aquí el Señor está enfatizando eso, no seas duro con esas personas. Ahora, por último, solamente quiero terminar acerca de redimiendo al esclavo hebreo de un forastero. Y dice así: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él emproveciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser que rescatado, lo podría rescatar. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo que se rescatará, o sea que él mismo pagaba por su rescate. Hará la cuenta con él con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Wow. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueron muchos años, conforme a ellos, devolverá por su rescate. Del dinero por el cual se vendió, y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos y los hijos de Israel son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Nota eso. El año del jubileo era un buen año, ¿no? Para todos. Y ellos, aún así, podrían salir de esa servidumbre. Y así como la redención de la tierra, el pariente redentor podría comprar al esclavo hebreo de su servidumbre, si estaba en su poder de hacerlo, y el precio era contado en relación al año del jubileo. Y por último, nota aquí una observación cuando dice, porque mis siervos son los hijos ¿de quién? De Israel. Y aquí observamos que a Dios le importaba mucho estos asuntos, simplemente porque cada israelita, primero y ante todo, debía de ser el siervo del Señor. La pregunta es, ¿de quién eres siervo? Y creo que es bueno pensar al respecto. Y cuando nosotros decimos, bueno, yo soy siervo del Señor, entonces las cosas van a estar bien, ¿no? Pero si tú dices, bueno, yo no soy siervo del Señor, tú no puedes estar en el punto medio, ¿verdad? Porque entonces tú estás en contra de Dios. Y entonces las cosas son totalmente diferentes. Pero el hecho de que nosotros estemos con el Señor, ¿saben qué? Vamos a tener buenos años. Esos años de jubileo en nosotros van a estar ahí siempre. Y me gustaría que pudiéramos
concluir estos 2 capítulos. Y Dios mediante, el siguiente domingo vamos a terminar el libro de Levítico, ¿verdad? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tantas cosas que podemos leer, Señor, y solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar al tanto de lo que quieres que hagamos, Padre. Estamos atravesando el Antiguo Testamento y, Padre, son cosas, son sombras, como dice en tu palabra, de lo que ha de venir, Señor. Y, Padre, ahora observamos que tú viniste aquí y diste tu vida por nosotros, y ahora, Padre, estamos bajo la gracia, y lo que el Nuevo Testamento dice, Señor. Y, Padre, podemos nosotros ver cómo es que este plan perfecto se estaba llevando a cabo, Señor. Y, Padre, ayúdanos a poder aprender más de esto, Señor. Y, Padre, aún así, el hecho de que vamos caminando juntos, vamos a poder entender y tener una mejor perspectiva. Y cómo tenías todo en orden, Señor, en un plan perfecto, Señor, para ese rescate, Padre, sabiendo que tú eres nuestro Redentor, Señor. Gracias, Padre, por todo, Padre, y ahora despídenos en paz. Y, Padre, que podamos ahora nosotros comenzar una bonita semana. Y, Padre, de saber que tenemos descanso en ti, Señor. Y, Padre, gracias te damos por ello, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza.